fin reconoció que es un caso pues de corrupción de su gobierno, ya después de bastantes entrevistas, de bastantes publicaciones. Ustedes desde Mexicanos contra la Corrupción analizaron a fondo el tema. ¿Y qué es lo que encontraron? Sí, me da la impresión de que la mañanera de ayer fue un parteaguas, por así decirlo, para el tema de Segalmex, porque como tú bien mencionas, después de ya 3 años, casi 4 años de diversas publicaciones, no solo de nosotros, sino también de otros medios, ¿no? Como Animal Político, como Noticieros Televisa también, pues el presidente por fin aceptó que Segalmex es el caso de corrupción pues más grande que ha enfrentado su gobierno, ¿no? Hasta el momento, lo cual pues ya es muy simbólico, porque el presidente, como bien sabemos, es muy renuente a aceptar que existe algún acto de corrupción en su gobierno. Lo que hemos encontrado durante estos casi 3 años que hemos estado investigando el tema, pues ha sido una serie de, que no sé, ¿qué te puedo decir yo? Unos mínimo 5 formas de desviar el dinero, ¿no? De Segalmex. Es un caso que es muy complejo de explicar, porque no solamente se utilizó un esquema, como por ejemplo en el caso de la estafa maestra, ¿no? Que era un modus operandi bastante claro, donde el dinero salía de la dependencia, pasaba a la universidad, y de la universidad se dispersaba a otras empresas, sino que aquí hemos encontrado distintas y muy variadas formas de manejar el desvío de recursos, lo cual lo ha hecho igual más complejo de investigar y al mismo tiempo más complejo de explicar para la audiencia. Y pues la Auditoría Superior hasta el momento ya pone la cifra en 15,000 millones de pesos. Ayer el secretario de la Función Pública dice que esta cifra es inexacta, porque Segalmex todavía puede solventar o aclarar parte de estos 15,000 millones de pesos, lo cual es cierto. Sin embargo, también habría que recordar que de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior a Segalmex en los años pasados, Segalmex no ha podido aclarar o solventar ni siquiera el 10% de ellas, ¿no? Entonces, lo más seguro es que la cifra de 15,000 millones quede muy cercana a la que es actualmente. Ustedes en 2021 documentaron cómo se desviaron mediante la creación de empresas fachada, empresas fantasma, pues, que se crean para ganar contratos, casi 800 millones de pesos en este pues tipo de esquemas. Iván, ¿ustedes identificaron algunas figuras o personajes que pudiesen tener implicaciones al respecto? Sí, de hecho, de ese primer reportaje que publicamos ya hace 2 años, de estas empresas que conformaban una red, no se vinculaban entre ellas, tenían toda la pinta de ser empresas fantasma, que ganaron casi 1,000 millones de pesos para contratos pues muy importantes, ¿no? Porque era, por ejemplo, abastecer a Segalmex de bolsas para los granos, ¿no? Como el maíz, el frijol, o de tarimas de madera para que la humedad del suelo no traspasara a los granos en las bolsas. Descubrimos que había una serie de empresarios detrás de estas empresas que actualmente construyen desarrollos de lujo en Yucatán, en la zona de Progreso, ahí en Telchac, ¿no? Que es una zona costera de alta plusvalía actualmente. Sin embargo, pues como tú bien sabrás, igual como periodista de investigación, pues nosotros topamos con pared, ¿no? Con el secreto bancario llegamos hasta cierto punto, y las autoridades que sí tienen la facultad para llegar pues hasta las últimas consecuencias será la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Fiscalía General, que son los que tienen la responsabilidad de saber en dónde terminó el dinero y recuperarlo, ¿no? También es interesante cómo fue hasta enero del presente año cuando el gobierno federal pues reconoció que había que destituir funcionarios públicos al respecto. Toda esta pues tolerancia que hay por parte del gobierno federal hacia desvíos de recursos tan evidentes pues pone también al descubierto la debilidad que hay de los mecanismos anticorrupción. Estamos viendo que incluso también ustedes desde Mexicanos contra la Corrupción documentaron de cómo había esquemas tan burdos de desvío de información como el hecho de que Liconza confirmara haber perdido los estados financieros de sus cuentas. Sí, Segalmex desde su nacimiento fue un desastre, ¿no? Porque antes de que se publicara el decreto de su creación en el Diario Oficial de la Federación y antes de que hubiera nombramientos de funcionarios, ¿no?
la gente de Ignacio Valle, el exdirector general, pues llegó a operar, ¿no? De una forma quizás fuera de la ley, porque ni siquiera tenía nombramientos, Segalmex ni siquiera había nacido, ¿no? Entonces tenías a un director de finanzas siendo el director de finanzas de Segalmex, de Liconza y de Liconza, de 3 dependencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces desde un inicio fue un desbarajuste administrativo, y esto derivó, junto con la corrupción, en que perdieran lo que tú mencionas, los estados financieros del primer y segundo año de Liconza, lo cual es bastante grave. Y a esto se suma lo que revelaron ayer en la mañanera, que me parece bastante grave, que es que el gobierno, al momento ya de investigar el fraude, se da cuenta de que los funcionarios que cometieron estos actos de corrupción intentaron dolosamente sustraer documentos de las oficinas centrales de Segalmex para ocultarlos, ¿no? En otras oficinas de los estados. Y me parece esto gravísimo, ¿no? Que el gobierno está admitiendo que se sustrajeron ilegalmente documentos de las oficinas centrales de Segalmex para evitar que se encontraran y que se presentaran denuncias penales. Es un acto pues bastante grave. Para la gente que desconoce qué es Segalmex, porque muchas veces las dependencias van cambiando de nombre a lo largo de los años, ¿les pudieras explicar a nuestro auditorio qué es Segalmex y por qué este fraude es tan importante y tiene implicaciones en todo el país, Iván? Sí, por supuesto. Sí, de hecho es lo primero, ¿no? Quizás habría que explicar siempre cuando se habla de este caso. Segalmex es el equivalente a lo que antes se conocía como la CONASUPO, no, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y se encarga básicamente de ofrecer productos de la canasta básica a precios subsidiados, a precios más bajos que los del mercado, a la población que más lo necesita, población como pues la que vive en estados pobres como en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Que acude a las tiendas de Segalmex, de Liconza y de Liconza, a comprar huevo, a comprar leche, pues productos básicos, ¿no? Y también Segalmex cumple otra función, que es otorgar precios de garantía a los productores del campo por sus granos, ¿no? Por maíz, por frijol, etcétera. Pues Segalmex igual paga, ahí en este caso, un precio un poco superior, ¿no? Al del mercado, y pues el gobierno es el que asume esta diferencia. Básicamente esto es lo relevante, ¿no? De por qué Segalmex es una pieza clave en la política social de este país, ¿no? Para combatir la pobreza y la desigualdad de la gente que más lo necesita. ¿Y cuál es la expectativa o qué? Pues, ¿qué es lo que se espera ahora ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin reconoció el desfalco de 9,000 millones de pesos? Como periodistas y también, pues, como quienes han tenido en sus manos la documentación que data de todo este esquema de desvío de recursos, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Van a seguir deteniendo funcionarios, exfuncionarios? ¿Va a tener que pasar este gobierno y llegar el otro para que pase algo? ¿Qué es lo que nos dice la historia de otros fraudes que ha habido en nuestro país, como es el caso de la estafa maestra, Iván? Sí, es una gran pregunta porque pues hasta el momento la Fiscalía General ha detenido a cerca de 15 personas, 16 personas mencionaban ayer, pero lo que no mencionó el procurador o el fiscal Alfredo Higuera Bernal es que de estas 16 personas que están vinculadas a procesos y encarceladas, la gran mayoría son exfuncionarios de rango medio o incluso rango bajo. Y recordemos también que el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, pues actualmente sigue despachando en la Secretaría de Gobernación, pues lo cual pinta un panorama bastante sobrio, ¿no? Es una Fiscalía General que no está yendo detrás de los peces gordos de Ignacio Valle y de René Gavira, y que se está quedando nada más con vinculaciones a proceso de chivos expiatorios, ¿no? Quizás para aparentar que se está haciendo un poquito de justicia. Y también recordemos que esta Fiscalía de Alejandro Gálvez Manero pues no ha logrado ni una sola sentencia en los casos de corrupción emblemáticos, ¿no? Del pasado, como es la estafa maestra que tú bien mencionas, o de Brecht, la Operación Zafiro. Todos son casos que siguen en la completa impunidad y que la Fiscalía de Alejandro Gálvez Manero pues ha demostrado ser omisa, ¿no? Y con una falta de voluntad política pues bastante grande. Pues esperemos que se resuelva, esperemos que también el periodismo siga impulsando la visibilización de estos casos. Por supuesto que el periodismo de investigación sirve para que también a los ciudadanos les llegue
las ganas de rendición de cuentas y bueno, este combate a la corrupción es por parte de todos, periodistas y ciudadanos y también organismos especializados. Muchísimas gracias, Ivana Lamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, por tu participación esta mañana en Proyecto Puente. No, a ti, Priscila, por el interés y por el espacio. Un saludo.